el crecimiento de la iglesia desde un punto de vista no numérico ni dimensiones físicas, sino de acuerdo a lo que la palabra de Dios establece. Vamos a abrir la palabra en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, Mateo 16. Y antes de empezar a leer y a compartir, vamos a orar. Amén. Padre Santo, en esta hora te damos gracias por este día, por la oportunidad que tú nos das de reunirnos en tu nombre, Señor, porque nosotros creemos en tu palabra y en tu verdad y que tú eres, Señor, de nuestras vidas, el que salva, el que restaura, el que santifica y el que hace de nosotros, Señor, siervos tuyos a tu imagen, a tu semejanza, que puedan mostrar, Señor, la gloria y el poder de nuestro Dios. En el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Amén. Mateo 16, ahora sí vamos a leer la confesión de Pedro, si la conocen, en el capítulo 13. Perdón, versículo 3, el capítulo 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, amén, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Amén. Algo similar a estas declaraciones leemos en el Evangelio según San Mateo, pero en el capítulo 18, quiero que leamos una parte de esto. 18, nos posicionamos en el versículo 15 y dice hasta arriba el cómo se debe de perdonar a los hermanos, ¿no? O al hermano. Y quiero que aquí veamos cómo se intercalan algunas ideas que acabamos de leer hace rato. ¿Sí estamos ahí? Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y aquí, escuchen aquí. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Ok? Después de esto se le acerca el apóstol Pedro y le pregunta acerca de cuántas veces hay que perdonar a la gente. Pero podemos ver algo interesante. Vamos a agarrar estas ideas. Dice la palabra de Dios que Jesús se le acerca a sus discípulos y le dice, o les hace una pregunta: ¿quién piensan las personas que soy yo? No, pues que Elías o Jeremías o alguna persona que resucitó, ¿sí o no? Dice: bueno, ¿y ustedes quién piensan que soy? Y Pedro le contesta algo y le dice: pues tú eres el Cristo, ¿no? El Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le contesta: bienaventurado eres, hijo de Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí luego dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sí o no? Entonces aquí le dice: bueno, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca. Y cuando habla sobre esta roca, lo que pasa es que en el lenguaje original utiliza dos palabras que tienen la misma raíz: Petros y Petra.
le dice, tú eres Petros y sobre esta Petra, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿sí o no? Entonces hay muchas personas que dicen que se refiere a que pues Pedro es el Papa y sobre él se funda la iglesia, etcétera, ¿no? Sin embargo, leemos en el versículo 19 que dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, ¿sí o no? Pero después esa misma declaración en el capítulo 18 la podemos leer en el versículo 18 del capítulo 18, ¿sí o no? De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo, ¿sí o no? Entonces ya no es una declaración exclusiva para el apóstol Pedro, ¿verdad? Porque le está hablando a sus discípulos acerca de cómo se debe de perdonar. ¿Estamos claros con esto? Y luego dice más adelante, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecha por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Estamos claros con esto? Entonces, ¿cuál es la iglesia? ¿Cómo nace la iglesia? Bueno, la iglesia nace con un entendimiento. ¿Cuál es ese entendimiento? Que Jesucristo es el Salvador, si yo me doy a entender, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, es decir, que Él es el que viene a salvar a las personas. Cuando una persona entiende eso, y hay otra persona que entiende eso mismo, ¿verdad? Dice, y se reúnen en el nombre de Cristo Jesús, del Salvador que ellos consideran que es el Hijo de Dios, dice, se pueden poner de acuerdo sobre las cosas, ¿verdad? Y si se ponen de acuerdo dos personas que tienen la misma fe y la misma visión de la vida y Dios está en medio de ellos, entonces ya no solamente tienen un entendimiento, sino tienen una autoridad, ¿verdad? Y dice, ¿y esta autoridad a qué se refiere? A que lo que ates en la tierra será desatado en los cielos y viceversa, ¿sí o no? Entonces, miramos algo y estamos hoy hablando acerca de la dimensión de la iglesia. Y nos vamos a dar cuenta que la iglesia no es el número de personas que se reúnen en un lugar, ¿verdad? Incluso la palabra de Dios, y esto solamente quiero que lo leamos para tener estas referencias, es que habla de las iglesias en plural. Vamos a leer rápidamente Mateo 9, no, Hechos 9, perdón, Hechos 9, versículo 31. ¿Sí me están siguiendo? Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces aquí dice la palabra que habían varias iglesias, ¿sí o no? O sea, quiere decir que había varios grupos de personas que se reunían en el nombre de Cristo Jesús y creían que Jesús era el Hijo de Dios y el Salvador, ¿verdad? Y que había en varios lugares estas personas que se reunían en el nombre del Señor y que tenían la autoridad de parte de Dios de hacer o de deshacer, ¿verdad? Dice, y estas iglesias eran en lo particular edificadas, ¿sí me doy a entender? Individuales eran edificadas. ¿Qué quiere decir edificadas? Iban siendo construidas, ¿sí o no? Y andando, ¿y cómo eran construidas? Andando en el temor del Señor. Entonces, cuando hoy y estos meses o estos días vamos a hablar de la dimensión de la iglesia, ¿y qué entendemos por dimensión? Su tamaño, la dimensión escalar, dicen algunos de las escalas, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de dimensión nos referimos del tamaño, del alcance que tiene la iglesia, ¿verdad? De que si es chiquita o grande. Imagínate, si dos personas se reúnen en el nombre de Cristo Jesús,
dos personas o más, pero mínimo dos, ¿qué dimensión alcanza su oración? Dice que todo lo que ataren en la tierra, pero ¿cuántas personas? Dos, ¿sí o no? Entonces, ya vimos que la dimensión de la iglesia no depende del número de personas. Estamos claros con eso, ¿no? Es decir, hay una iglesia de 5 personas. ¿Existe? Siempre y cuando las 5 personas estén sometidas a Cristo Jesús y crean en esto, ¿no? Estén siendo edificadas en el temor del Señor. Podemos reunir a 400,000 personas, pero no por eso son cristianos. Podemos reunirnos 2 personas y no por eso ser una iglesia. El componente necesario, indispensable, es que las 2 o las 5, las 1,000 personas tengan el mismo entendimiento y la misma autoridad de parte de Dios. ¿Estamos claros con eso? Dice la palabra, y se acrecentaban, o sea, seguían desarrollándose y creciendo, fortalecidos por el Espíritu Santo. ¿Sí me voy a entender con eso? ¿Quién era el que fortalecía la iglesia? Es decir, si tú vas a hacer un edificio muy grandote, necesita buenas columnas, ¿no? ¿Cuáles son las columnas que van a sostener a una iglesia? La fuerza del Espíritu Santo. ¿Sí me voy a entender con esto? Entonces ya vamos a otro elemento más. El Espíritu Santo, que es el que acrecenta fortalecidas a las iglesias, ya nos da otro elemento. ¿De qué tamaño puede ser la iglesia de acuerdo a su fortaleza? Tan fuerte como sea el Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Sí me di a entender con lo que les dije? ¿Qué tan fuerte puede ser una iglesia? Incluso dice el Señor Jesucristo que ni las puertas del Hades pueden prevalecer contra ella. ¿Por qué no? Porque si están siendo edificadas andando en el temor del Señor y siendo fortalecidos por el Espíritu Santo, ¿algo podría destruir a la iglesia de Cristo? O sea, vamos a pensar en esto. ¿De qué tamaño tendría que ser el enemigo de la iglesia para que le gane el Espíritu Santo? Y 2 personitas pueden mover el mundo entero. Y fue lo que pasó con el apóstol Pablo, ¿sí o no? De lo que miramos en varias ocasiones. Ahora, quiero que leamos algunos otros versículos. Efesios capítulo 2. ¿Sí me están siguiendo? Dice reconciliación por medio de la cruz. Ya tenemos esa idea en la mente y dice en el versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces aquí miramos un elemento interesante y es acerca de la edificación o el crecimiento de la iglesia. Dice, bueno,
Nosotros que ahora ya somos gentiles de México, ¿no? ¿Qué relación tenemos con Israel? Pues ninguna, ¿no? Bueno, a menos que aquí alguien sea descendiente de algún judío, ¿no? ¿Es el caso? Entonces, no tenemos ninguna relación con ellos, ¿no? Excepto que Jesucristo es nuestro Salvador. Dice, somos edificados sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles. Luego dice, la piedra principal es Cristo, en quien todo el edificio bien, ¿qué? Bien coordinado. Vamos a pensar que vamos a construir un edificio, ¿estamos claros? Y si vamos a construir un edificio y nos dicen, ¿sabes qué? Vamos a separar esta construcción en 4 equipos. Ustedes esta parte, ustedes esta parte, ustedes esta parte, ustedes esta parte. ¿Sí? Y en una semana o en 2 semanas ya tenemos que empezar a poner el armado de la losa. ¿Estamos claros? Sí, pues sí. Ok. Entonces, los de este equipo inician y empiezan a hacer los hoyos y ponen la cimentación y levantan los muros y entonces, bueno, antes de los muros levantan los castillos y las cadenas y ahora sí levantan los muros, etcétera, y ya ponen su armado de los para la losa. Pero los de acá al lado no, pues como que están medio lentos. Ellos van apenas en la cimentación, no han puesto las columnas. Los de allá ya pusieron la cimentación y las columnas, pero les faltan las cadenas. Y los de este lado de acá, de plano, esos ni fueron a chambear esa semana. Y llega el día que hay que hacer el colado, ¿sí o no? ¿Y qué va a pasar si echamos el colado? ¿Se va a poder? ¿Por qué no se va a poder? Pues porque aquí hay algo y aquí no hay nada, ¿no? Entonces dice la palabra que la edificación de la iglesia, dicen que todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí hablamos de otro elemento más acerca de la dimensión o del crecimiento de la iglesia. Y es que no solamente se necesita que 2 personas estén reunidas en el nombre de Cristo Jesús. No solamente es que 2 personas estén orándole a Dios o al Padre o que tengan la autoridad de Dios, sino que esas 2 personas estén coordinadas en su crecimiento. Aquí ya venimos a otro tema. ¿Qué tan fácil es coordinarse 2 personas? Vamos a pensar, ¿cuál es el índice de divorcio en el país? Lo que nos muestra que coordinarse 2 está cañón, ¿sí o no? Ahora, coordínate a 10, coordínate a 20, coordina a 50. Ya cuando me dicen que hay iglesias de 4,000 personas, digo, ¿y cómo los coordinan, no? ¿Y cómo crecen juntos? ¿Y cómo crecen al mismo tiempo? ¿Se podría? Yo creo en el modelo de la palabra y la palabra dice, no, ¿sabes qué? Mándalos a otro lado y que ahí otra vez se desarrollen esos y allá también, y allá también, y allá también, porque su crecimiento, su edificación va a depender de la coordinación entre ellos. ¿Estoy claro con esto? Vamos a seguir. ¿La coordinación de qué? Primera de Corintios 1. ¿Sí me están siguiendo? Vamos ¿quieren hacer un ejemplo para que sea más claro? ¿Quién tiene sueño? Levántenle la mano a la persona que ustedes sienten que tiene sueño. Sí, es cierto. A ver, 2 personas, 2 hombres que estén bien despiertos. Nada más 2, porque ya ven que si somos más, nos va a costar la coordinación. ¿Nadie? 2 hombres bien despiertos o no tenemos ningún hombre despierto. Ya está Jesús. ¿Y quién más? Y el hermano Severo Condori. Pásenla acá adelante. Y esto nos va a servir.
Uno más. Uno más, uno más, uno más. No sé, no quiere levantar la mano, ni modo que lo que estemos aquí obligando. Y Gabriel. Ahora vamos a hacer 10 sentadillas. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Alto, 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 alto. Ya se nos quedó uno, ¿sí o no? ¿Vieron? ¿Sí o no? Y no lo digo por otra cosa, pero este es el ejemplo que quiero que veamos. Hay unos que resultan, dice la palabra, más débiles que otros, y otros que son más fuertes que otros, y unos que son más jóvenes que otros, y unos que son más entendidos que otros. Muchas gracias, ese era el ejemplo. ¿Sí o no? Pero si vimos, ¿qué pasó? Los tres lo querían hacer, ¿sí o no? ¿Lo intentaron? Sí, ¿verdad? Pero dice, y ahí dice la palabra, y es un ejemplo que nos salió muy bien, gracias a Dios. ¿Y qué pasa si una persona no corre tan rápido? No la puedes dejar, ¿sí o no? ¿Qué haces? Que los que sí aguantan más, los soporten unos a otros, ¿verdad? Que si uno es muy rudo y el otro como que le da miedo, ¿qué pasa? Se edifiquen mutuamente exhortándose. La exhortación no es echarle ganas, es, ¿saben lo que es la exhortación? Es hablar con una persona de frente y decirle, ¿sabes qué? Esto y esto, estás haciéndolo mal. Hay que hacer un ajuste. ¿En qué quieres que te ayude? ¿Sí me voy a entender? Entonces, ya miramos esto. En 1 Corintios 1, dice en el versículo 1 y 2, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, que no sabemos quién era, pero pues, escribió la carta de Corintios junto con Pablo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahora, coordínate esta. ¿Junto con quién tenemos que ser santos? Con todos los que invocan el nombre de nuestro Señor. Ya se puso complicada la cosa. ¿Por qué? Porque hay personas que invocan el nombre del Señor en China, otros que lo invocan en África y otros en Sudamérica y alguno que otro quizás en Rusia, ¿sí o no? En Finlandia, que hay muchos ateos, quizás haya uno también. ¿Y cómo nos coordinamos? Con el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que les dije que había muchas iglesias? Y que tenía que haber varias iglesias. ¿O no? Ahorita vamos a retomar esa idea más adelante. Ahora quiero que veamos esto. Ok. Una, ya nos coordinamos. Ya todos decimos Jesús es el Señor, ¿sí o no? ¿Oramos juntos? ¿Sí o no? Si no, empiézale. Intégrate. Ahora, el tercer punto que me interesaba que entendieras era la coordinación. Quiere decir que si una persona viene a la iglesia, pero no se integra con los demás, ¿tú crees que va a estar coordinada con ellos? ¿Alguien en la primaria les tocaron las tablas rítmicas? Que a nadie les gustaban más que a las niñas, ¿no? En mi tiempo, quién sabe cómo cambiar las cosas. Pero se peleaban, ¿no? Se ponían sus pasos y quién sabe qué, y que saltaban, y ya las veías al final, y todos chuecos, ¿no? Uno saltaba antes, uno no saltaba, uno movía hacia un lado, los otros movían hacia el otro lado. Pero lo estaban intentando, ¿sí o no? Pero había uno que ni quería hacer nada, que ni quería participar, porque pues qué ridículos, ¿no? ¿Y qué pasaría si una persona dentro de la iglesia no quiere coordinarse con los demás? Vamos a pensar ahora que vamos a colar un castillo y tú eres el castillo de aquí a acá.
este cachito de castillo. Pero pues no quieres. Y colamos de allá abajo para acá y luego de aquí para arriba. Y aquí pues no colamos porque no quiso detener el hermano a la colada. ¿Qué va a pasarle a este castillo? No se va a poder, ¿o sí? Ah, pero ¿cómo no? Si yo aquí le voy a poner un cachito de madera y aquí otro para que se sostenga y quién sabe qué, y las varillas y después esto. Se va a caer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno no quiso participar. Por eso dice la palabra que en la iglesia hay falsos hermanos. Hay personas que se meten de manera encubierta a la iglesia, que no quieren coordinarse con la iglesia, dicen, sino que solamente quieren espiar la libertad de los demás. Solamente quieren ver a ver si los demás saben lo que él sabe, ¿qué o no? Si entienden ahí lo que él ha entendido. Pero ahora quiero que veamos Judas en el versículo 20. No hay más que un capítulo, ¿ok? Judas 20. ¿Me están siguiendo? No, mejor desde el 17 para que aquí le tengan que caer el saco que le quede, ¿no? Es que no los conozco ya desde hace muchos años. Dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. En el versículo 20, vamos a ir parte por parte, dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Entonces, una persona, ¿cómo es edificada? Porque ya leíamos hace rato que teníamos que ser edificados sobre el fundamento, y que el Señor Jesucristo es la piedra del ángulo, ¿sí o no? Y que tenemos que ser edificados de manera coordinada, ¿sí o no? ¿Sobre qué y cómo? Aquí lo dice la palabra, ¿sí o no? Sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Estamos claros aquí? Y conservados en el amor de Dios. Quiero hablar del punto número 1. Algún día tendremos oportunidad de hablar de los demás, pero si no vamos a tener un mensaje muy largo. Y ya vi que algunos yo sueño, me hacen ojitos cada 2 minutos. Dice, edificando sobre vuestra santísima fe. Entonces aquí hay algo interesante. La edificación o la construcción de la iglesia coordinada, ¿en qué tiene que ver? Con el entendimiento y las acciones de cada una de las personas. ¿Sí estamos claros? La santísima fe es lo que uno entiende de Dios y lo que uno hace sobre lo que entendió. Aquí está el otro detalle. ¿Y qué pasa si unos no entienden nada? ¿O qué pasa si unos entienden pero no hacen lo que tienen que hacer? ¿Hay crecimiento? ¿Hay coordinación? ¿Todos tienen ganas? Pero hay cosas que se tienen que suplir, ¿sí o no? Entonces, la labor de la iglesia, la dimensión que tiene en potencia, depende en gran medida de la relación entre unos y otros, ¿sí o no? Pero las relaciones, dice la palabra, no para ser contenciosos y chismear y pelearse, ¿no? Sino para edificarse. Edificarse es ayudar a otra persona a entender. No podemos forzar a nadie a actuar.
pero podemos ayudar a la gente a entender lo que no está entendiendo. ¿Estoy claro? Entonces, vamos a ponerlo de esta manera. Si una iglesia queremos que sea muy grande, no se necesitan millones de personas, ¿verdad? ¿Qué se necesita? Personas reunidas en el nombre de Cristo, que si crean en Jesucristo, que tengan la autoridad de Dios en sus vidas, ¿sí o no? Que estén coordinadas y creciendo en la fe, orando en el Espíritu Santo y conservados en el amor, etcétera. Pero hoy quiero que veamos sobre la fe. ¿Por qué sobre la fe? Vamos a leer la palabra en Romanos 14, 23. Aquí habla sobre los débiles en la fe, ¿sí o no? ¿O quieren que lean? Bueno, es que yo diría que leyéramos todo el capítulo 14. ¿Ustedes cómo ven? ¿Cómo andan de tiempo? Porque ya ven que luego ellos tienen que checar la bolsa y las inversiones. Dice en el versículo 1 entonces: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecia al que no come, y el que no come, no juzgue al que sí come, porque Dios le ha recibido. ¿Y tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Jesucristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer en el hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Jesucristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Amén. Entonces dice la palabra, va. En ese momento había una discusión sobre las carnitas, ¿no? No les gustaban las carnitas porque eran de cerdo a los judíos.
Pero cuando le comparten a la gente de Éfeso que les gustan las carnitas, y de Filipo, y de toda Asia Menor, que sí les gustan las carnitas, entran en conflicto. Y que los romanos y que nosotros somos judíos y no comemos carnitas, y que ustedes sí, y ya no, y que el sábado, y que no sé qué, el domingo, y resulta que, dicen, ¿sabe qué? A ver, ¿de qué se trata la iglesia? De apoyarnos unos a otros, ¿sí o no? ¿Sabes cuándo eres el niño chiquito de la iglesia? ¿Quieres que te dé el ejemplo que les debo el otro día? ¿Saben qué quieren los niños chiquitos? Los bebecitos. Que todos hagan lo que él quiere, ¿sí o no? Ay, es que yo quiero esto, es que yo quiero ir allá, es que yo quiero que todos ustedes hagan lo que yo pienso. Ay, de los chiquitos, entonces. ¿Sí vemos? Entonces, dice la palabra, es normal. Hay personas más chiquitas que otras, son hermanos más pequeñitos que otros. Dice, pero hay que ver si nuestras vidas, si lo que hacemos, si nuestro comportamiento nace de la fe. Porque si no viene de la fe, es pecado. Pero si viene de la fe, sirve para edificarnos mutuamente y llegar a la dimensión de iglesia que Dios quiere que lleguemos. ¿Soy claro con esto? Entonces, una persona está en la iglesia y si no ejerce su fe, a lo mejor y viene a la iglesia, va a los mismos servicios que los demás, va a la oración junto con todos. Es más, hace todo lo que tiene que hacer, pero no ejerce su fe. ¿Y qué pasa si una persona no ejerce su fe? Gálatas 2:16. Ya estamos acabando. Es que les voy a ser muy honesto. No sabía de qué les iba a compartir. Hoy en la mañana estaba pues, pensando en mis hermanos de nativitas y todo el rollo. Dije, bueno, pues a ver. Dice en el versículo 2, en el 15 y 16. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Y te cantábamos esta canción, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ya casi acabamos. 2 ideas más. Edificándonos a través de la fe, del ejercicio de la fe. ¿Y qué pasa si una persona se ejercita en la fe? Se mantiene justificada, ¿no? Porque la fe, porque no somos justificados por las obras de la ley, sino por la fe. ¿Estamos claros? Entonces, vamos a retomar. Una persona dice, yo creo en Cristo Jesús, y tú también. Chócala, somos hermanos a partir de ahora. Pues qué padre. Estamos coordinados, hoy sí. Pero resulta que aunque uno de los dos diga que sí cree en Jesús, no ejerce su fe en Cristo Jesús. ¿Y qué pasaría si uno de los dos no ejerce su fe en Cristo Jesús? Pues uno de los dos no está justificado. Uno de los dos no es hijo de Dios. Uno de los dos no está siendo parte de la iglesia. ¿Sí vemos? O sea, que quiere decir que una persona puede venir a la iglesia, ir a todas las actividades y no ser cristiano y justificado. Sí. ¿Por qué? Porque el ejercicio de nuestra fe es lo que nos mantiene en la justicia de Dios, siendo justos para con Dios. ¿Qué es el ejercicio de nuestra fe? ¿Sí me están entendiendo? ¿Quién sabe? ¿Qué es el ejercicio de nuestra fe? Es cuando una persona entiende, asimila
y actúa. ¿Sí me doy a entender? Si una persona no entiende, no asimila y no actúa, es un creyente, pero no una persona que ejerce fe, que ejerce su fe, que se ejercita en la fe en Cristo Jesús. ¿Estoy claro con esto? Ves que me dicen amén y ya que les pregunto no me dicen nada. Entonces, una persona que ejercita, a ver, vamos a pensar en otro ejemplo. ¿Qué es ejercitarse? Hacer las cosas. ¿Alguien aquí hace ejercicio? ¿Hizo ejercicio en su vida en los 80s, en los 90s? No importa. ¿Alguien hizo ejercicio? Allá. ¿Alguien más aparte del hermano o solamente el hermano? Allá. ¿Qué hacían? ¿Corrían? ¿O nadaban? ¿Correr? ¿Hacían pesas? Algo por el estilo, ¿no? Acá, ¿no? Puro cardio, va. Si tú querías correr 200 metros a máxima velocidad, bueno, déjenles hago otra pregunta. ¿Cuántos hacían ejercicio supervisado por una persona que supiera el ejercicio que estaban haciendo? Un coach o algo por el estilo. Ok, ya. Estamos mejorando. Ahora, ¿cuántos de los que levantaron su mano competían? Allá, ¿en qué? ¿En qué competía, hermano? Fútbol. Allá, maratón, el atletismo, fútbol. ¿Ok? ¿Y qué pasaba si uno quisiera correr un maratón? ¿Cuántos kilómetros tiene que correr constantemente para poder correr un maratón? ¿Cuántos kilómetros son un maratón? 42. Yo me imagino que en algún momento tienes que correr los 42, ¿no? Para que no digas, este día es la primera vez que voy a correr un maratón y que yo siempre corro 15 minutos en mi casa o en el jardín, 15 minutos, yo he hecho como 1,600 metros diarios. Está muy padre, pero son 42 los que quieres competir. ¿Tú crees que necesitas correr más? Fíjense que yo antes, hace como 10 años hacía natación, ¿sí se acuerdan? Bueno, apenas hace como un mes me invitaron a una competencia y yo sentía que lo iba a poder lograr. Porque hace 10 años nadaba y yo iba a nadar 2 veces a la semana, 45 minutos. Y dije, no, pues está fácil, sí aguanto. Pero resulta que para nadar 200 metros, 50 de mariposa, dorso, pecho y crawl, yo debí de haber nadado muchos kilómetros antes. ¿Y qué crees? Pues que no los nadaba. Pero en mi mente yo creía que sí lo iba a lograr. Acabé, claro que sí acabé. Todo mareado, no sabía ni dónde estaba la entrada o la salida. Casi vomito ahí, pero cuando nosotros ejercitamos, es algo que hacemos constantemente. Es algo que hacemos recurrentemente. Entonces, si una persona dice que es un cristiano, pero en su día no ejercitó su fe, si en su vida no mostró que Jesucristo es su Señor, después quieren ir a los evangelismos, quieren ir a no sé dónde, ¿y qué pasa? Terminan mareados, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Dónde están las cosas? Entonces, ejercitar nuestra fe tiene que ver con actuar, les decía el viernes, porque somos cristianos. Actuar y vivir como vive un cristiano. Último versículo ya para cerrar. Filipenses número 3. Dice en el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley,
sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. ¿Okay? Quiero que leamos esto rápidamente, pero lentamente. En el versículo 8 dice que él estima todo lo que ha hecho pues como pérdida, que todo lo tiene por basura, porque él quiere ganar a Cristo, ¿sí o no? Versículo 9 dice, ganar a Cristo y ser hallado en él. Ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es de Dios, la que es por la fe. ¿A fin de qué? De conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿De qué te sirve el ejercicio de la fe? Está aquí muy claro que lo podemos conocer, que podemos participar del poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos. ¿Quieres participar de los padecimientos de Cristo? ¿O tú quieres ser rico y eso? Y ser feliz, ¿no? Pues, ¿cuáles quieren ser felices? No, levanten su mano, está bien ser feliz, pero sin padecimientos no llegamos al cielo. ¿Sí me va a entender? Entonces dice la palabra, va, ¿de qué te sirve el ejercicio de la fe? Pues de que lo vas a conocer. ¿Lo quieres conocer? De que puedes participar del poder de su resurrección, de sus padecimientos y ser semejante a él en su muerte. ¿Sí vemos el punto? ¿De qué tamaño es la iglesia? La iglesia es tan grande como la fe. El problema es que es tan grande como la fe de los hombres en Cristo Jesús, no del concepto de fe en general. Entonces, nuestra iglesia, bueno, somos parte de este compañerismo, pero la iglesia de Cuapa, ¿qué tan grande va a ser o está haciendo? Depende de varios elementos, de la coordinación entre ustedes y del ejercicio de su fe en Cristo Jesús. ¿Sí me voy a entender? Entonces, si aquí hay una persona que no, como que no ejerce su fe, como que no está medio coordinado, ¿qué tienes que hacer? Animarle, exhortarle. ¿Y eso cómo se hace? Hablando con esa persona, porque la fe requiere entendimiento para tener acciones. Acciones sin entendimiento es religión, ¿verdad? Acciones bajo el entendimiento de Dios es vida. ¿Estoy claro? Vamos a ponernos rápidamente de pie, por favor. Amén. La iglesia tiene un alcance impresionante. Lo que ata en la tierra se desata en el cielo. Y cuando hablamos del cielo, no hablamos de nuestro sistema solar, ¿sí o no? Hablamos de la dimensión en la que está Dios. Sí, a lo mejor y debía haber hecho un comentario sobre eso. La dimensión en la que está Dios incluye todas las dimensiones inferiores. ¿Sí me van a entender con esto?